Todos sean bienvenidos a esta sesión educativa. Si por alguna u otra razón no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo haga y active la campana de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que subo un contenido nuevo que puede ser de gran utilidad para ti o para un conocido. Bien, para esta sesión educativa hablaremos un poco sobre el programa de formación del Colegio Americano de Cirujanos de Blin, que es gracias a la iniciativa del Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos, también del Colegio Americano de Emergencia Psiquiátrica y de la Asociación Nacional de Emergencias de Técnicos en Emergencias Médicas, mejor conocida como NAE. Y por último, pero no menos importante, el Comité TCCC o TC3. ¿Qué busca este programa educativo? Busca crear una conciencia de saber controlar una hemorragia para que así no exista muerte producto a hemorragias que pudieron haber sido controladas. ¿Por qué? Porque sencillamente es la causa número uno. Esa causa número uno de muerte en trauma es producida por una hemorragia que pudo haber sido controlada. Dentro del parámetro que se maneja o de índice según la Organización Internacional de la Cruz Roja indica que está entre el 50 y el 89% en los casos trauma, las muertes son producidas por una hemorragia. Y es acá donde hay que darle la importancia. Sumado a esto, una persona se puede desangrar de 3 a 5 minutos aproximadamente, va a depender de diversos factores. Bien, pero ¿dónde puede producirse estas situaciones de trauma donde la víctima, paciente o lesionado pueda presentar una hemorragia? En cualquier lugar, en el hogar, en una entidad bancaria, en una residencia, un centro comercial, por situaciones meteorológicas, por un tirador activo o sencillamente un accidente automovilístico. Y es acá donde vamos a cumplir una serie de metas para salvaguardar la vida de la víctima, que primeramente o parte de identificar. ¿Qué vamos a identificar? Hay que reconocer la hemorragia que pone en peligro la vida. Posterior de reconocer la misma, vamos a detenerla. Y por esta razón es que debemos seguir una serie de pasos y técnicas para poder contener o detener dicha hemorragia. Entre ellas está la presión directa, empaquetamiento y el uso de torniquetes. Sin dejar a un lado que debemos pensar en la seguridad. Su seguridad es su primera prioridad. Si usted está lastimado, no podrá ayudar a nadie. Ayude a otra persona solamente cuando sea seguro hacerlo. Si la situación cambia o se vuelve insegura, hay que detenernos, dirigirnos a un lugar seguro y si se puede, traernos a la víctima con nosotros. Si puede, debemos utilizar guantes o alguna barrera que pueda estar entre o que pueden impedir el contacto con fluido sanguíneo, ¿bien? Como por ejemplo unas bolsas, ¿bien? Si por alguna razón no manchamos con sangre, debemos asegurarnos limpiarnos bien en la parte en donde cayó esta sangre y contarle o dirigirnos a un centro de salud para contar el percance que tuvimos al momento de la asistencia. Y vamos a seguir un protocolo que es el ABC del control de la hemorragia, donde la A significa alertar al, la B hemorragia y la C compresiones.
En la A vamos a alertar, pero ¿a quién vamos a alertar? Debemos llamar al sistema de servicio de emergencia o bien si en nuestro país funciona un sistema de emergencia integrado, llamamos a ese número, recordando que muchas veces los servicios de emergencia locales cuentan con números específicos de ese centro, establecimiento o institución, que son líneas directas a esa localidad. Hay que saber nuestra ubicación y seguir las instrucciones que son proporcionadas por el operador. En la B debemos visualizar lo que es la hemorragia y por esta razón debemos encontrar la fuente del sangrado. Pero realmente, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar las hemorragias que son continuas, las hemorragias que son profusas y el acumulamiento de sangre, bien sea en ropa o en el suelo. Puede haber múltiples lugares desde donde la víctima esté sangrando y por esta razón es que debemos buscar la fuente de sangrado y darle prioridad a la que ponga en peligro la vida para esta víctima. La ropa también podría esconder el sangrado y por esta razón debemos descubrir la zona para verificar la fuente del mismo. En el caso del brazo y pierna se van a aplicar algunas técnicas y procedimientos, entre ellas presión directa, empaquetamiento y el uso de torniquetes. Solo en el caso del uso de torniquete en brazos y piernas o extremidades superiores, como visualizamos acá en la zona azul, o extremidades inferiores. En el caso del punto de unión, así se denomina como, por ejemplo, el cuello, porque une el cráneo o la cabeza al tronco, la axila, que une las extremidades superiores al tronco, o la ingle, que une las extremidades inferiores al tronco. Vamos a aplicar técnica de empaquetamiento y presión directa. En el caso del tronco o del cuerpo, bien sea en tórax o abdomen, bien, pero que sea en el torso o tronco, no podemos empaquetar, únicamente podemos generar presión directa, pero su resolución es quirúrgica, es en un centro hospitalario. Bien, en la C, compresión, compresión. Bien, en la técnica de presión no es más que aplicar presión directa a la herida, enfocarnos en la ubicación de la misma. Usar solo gasas suficiente o tela para cubrir la lesión. Ahora bien, muchas veces se formula en las capacitaciones presenciales o sincrónicas la pregunta si eh, el lienzo de tela o la franela, polo, calcetín, lo que tenga, está sucio, contaminado y es lo único que tengo, eh, utilizo para controlar una hemorragia. Pues sí, porque con esa técnica vamos a salvar la vida, vamos a impedir que esa persona entre en shock y pueda perder la vida, que probablemente dependiendo de la circunstancia y la magnitud de la herida, puede infectarse, puede ser cierto, pero para eso existe tratamiento, pero para la muerte no existe tratamiento. Bien. Si la presión si en el caso que apliquemos presión y se detiene el sangrado, ¿qué vamos a hacer? Seguimos manteniendo presión, no vamos a verificar constantemente si se detiene la presión o no. Esa presión tiene que ser al menos 10 minutos o hasta la llegada del equipo de servicio de emergencia. Bien, acá vamos a visualizar un video de la campaña Stop the Bleed, donde van
aplicar presión directa. Sé que no tiene guante, pero es de uso educativo, ¿bien? Donde van a utilizar un polo o franela dependiendo del país en que te encuentres, ¿bien? Entonces, vemos que ubicó la fuente de sangrado, utiliza la tela, la coloca encima y genera presión, muy parecido a la maniobra de compresión. Recordando que cuando hacemos compresión RCP entrelazamos los dedos. ¿Bien? ¿Cuánto vamos a mantener esa presión? En este caso, 10 minutos es lo más recomendable. Bien, si utilizamos agente hemostático, esto cambia, pero por lo general, si no utilizamos agente hemostático, 10 minutos o hasta la llegada de personal más especializado. Bien, en el caso de la técnica de empaquetamiento, se utiliza para herida grande donde hay una cavidad. La presión superficial no es efectiva. Como una cavidad, por ejemplo, esto, donde a través del trauma o también el objeto que causó la lesión dejó una cavidad, ¿bien? Entonces, no vamos a generar presión directa como visualizamos acá, donde la sangre se va a acumular acá, sino que vamos a introducir el material, bien sea si utilizamos calcetines, corbatas, polo, pañuelo, lo introducimos. Si utilizamos ya material especializado, como por ejemplo venda, gasa compresiva, agente hemostático, de igual manera lo vamos a introducir. Bien, si la hemorragia proviene de una herida profunda, hay que empaquetar la herida con suficiente gasa hasta que el sangrado se detenga. Y de igual manera, posterior a esto de introducirlo, vamos a generar presión directa al menos 10 minutos o hasta la llegada del personal capacitado. Acá un video también netamente educativo. Sé que la gasa compresiva la van a dejar a un lado. Eso no se debería hacer, pero recuerde que este video es netamente educativo y es de la campaña, donde utiliza una gasa compresiva tipo Z llenada al vacío de la compañía Quick Lock de Z Medical. ¿Ven? Si vemos, abre la misma, la saca, ubica la fuente del sangrado y empieza a introducir el material. ¿Bien? Esto no se hace, ¿bien? Siempre hay que mantener un dedo dentro e ir introduciendo, ¿bien? Para que generar, que ese material genere dentro una presión directa y una especie de tapón, ¿bien? Posterior, cuando ya ocupamos todo el espacio, el excedente, lo colocamos arriba y generamos presión directa, ¿bien? Ahora bien, en este caso, se debe empaquetar únicamente, se debe empaquetar únicamente en extremidades superiores, inferiores y punto de unión. En el cuerpo no se empaqueta, no se realiza la técnica. Bien, es de resolución quirúrgica. Ahora en cuanto al uso de torniquete, por lo general para el programa Stop the Bleed, que es del ámbito civil, se recomienda de 2 a 3 pulgadas por encima de la herida. Yo En lo personal, me gusta recomendarlo como en el ámbito táctico o medicina operacional, arriba y ajustado. Eso quiere decir lo más cercano al tronco. Si es en el brazo, lo más cercano al hombro o a la axila. Si es en la pierna, lo más cercano a la ingle. Bien, ¿esto por qué? Porque de pronto la persona va a estar nerviosa, no va a tener experiencia, tal vez la primera vez que coloco un torniquete o la primera vez que utilizo un torniquete en un caso real y entonces
entre ese tiempo que se puede tomar de medir 2 o 3 pulgadas aproximadamente, puede titubear o puede dudar, ¿bien? Incluso hasta puede quedar encima de la articulación, entonces no es lo recomendable, ya que en las articulaciones, que es el punto 2, no se coloca el torniquete. ¿Cuáles son las articulaciones? Codos o rodillas, ¿bien? Hay que girar el molinete o la vara, como la conozcan, hasta que el sangrado se detenga. Eso que a veces enseñan que hay que girarla una vez, media vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, eso es incierto. Eso va a depender del tejido adiposo de la persona, diámetro de la extremidad, de la contextura, del tono muscular, de muchos factores, ¿bien? Del tipo de torniquete que utilicemos, ya que hay diferentes marcas de torniquete. Por ejemplo, está el CAC, está el Soft, está el Denipro, está el de Modus, está Rhino Rescue, está el TX2, TX3, TMT. Entonces hay muchas marcas y claro está, también está la SAN. Entonces hay muchas marcas en el mercado. Bien. Como punto clave o importante, no hay que remover al torniquete. Anteriormente el torniquete tenía mucho tabú, incluso en la actualidad hay muchas personas que están diciendo que al practicar el torniquete puede generar trombos, pero hasta el momento no se ha reportado el primer caso. Entonces, hasta que no se reporte el primer caso, no podemos decir lo contrario. Bien, entonces el uso de torniquete es seguro. De hecho, se le puede colocar a un paciente en caso real y este puede tener una autonomía hasta de 2 horas en condiciones seguras. Entonces, hay que ser realista. De aquí a 2 horas que coloqué el torniquete, debo llegar a un centro de salud sí o sí, que van a existir condiciones diferentes, que de pronto me fui a una excursión, me extravié, usé el torniquete y llevé más tiempo. Bueno, son situaciones. En la medicina operacional son otras situaciones. Bien, pero en el ámbito civil, para que un torniquete esté colocado más de 2 horas sin llegar a un centro hospitalario es porque sencillamente la persona no acudió al centro hospitalario o sencillamente quien lo colocó no la trasladó. Bien, se puede aplicar a otras personas y podemos autoaplicarnos a nosotros mismos. Entonces, por lo general, la persona en el ámbito civil se enseña que cuando es autoaplicación se coloca arriba y ajustado, pero repito, yo generalmente lo recomiendo arriba y ajustado, bien sea para en una autocolocación o colocárselo a otra persona. Bien, se puede aplicar encima de la ropa. Los torniquetes son dolorosos, así que si llegase a tener la oportunidad de colocar un torniquete y la persona le manifiesta dolor, no dude, no se preocupe, eso es totalmente normal. Recuerde que el torniquete está ejerciendo una presión, ¿bien? Si muchas personas si alguno de los que están visualizando esta sesión ha tenido la oportunidad de asistir a un centro de salud y que le midan la presión arterial y se dieron cuenta que cuando subieron la presión llegó a 170, 180 milímetros de mercurio y eso le causó un pequeño dolor o una pequeña presión. Imagínese el torniquete que está ocluyendo en su totalidad el paso sanguíneo y por un tiempo prolongado. Bien, se podría requerir de un segundo torniquete para detener el sangrado. Este bien sea porque uno, el torniquete vino defectuoso que s- dentro del porcentaje con las marcas americanas, qué sé yo, diría que eso sucede un 0,01. Bien, es más probable que de pronto en el proceso de embalaje, de distribución,
pudo haberse dañado que realmente venga con cierto detalle de fábrica, ¿bien? O sencillamente lo que mayormente pasa, que porque la sencilla razón la persona no ha practicado, no ha entrenado, no conoce el dispositivo, sencillamente entrenó con torniquete CAC y en ese caso le tocó colocar un torniquete soft o SAN, titubeó, dudó y no lo colocó bien. Entonces, esto, este pequeño factor puede requerir la colocación de un segundo torniquete. Si coloco mi torniquete arriba y ajustado, es decir, si fue en el brazo, lo más cercano al hombro, donde coloco el segundo torniquete paralelamente entre la herida y el torniquete, pero al costado, cercano al primer torniquete. Bien, en este caso un video del uso de torniquete o de aplicación de torniquete donde van a utilizar un CAC de séptima generación color azul y vamos a visualizar dentro de su aplicación. Bien, fijan o colocan el torniquete arriba y ajustado, lo que les mencionaba, toman la punta elíptica y la pasa por la hebilla de enrutamiento. Hace la primera presión. Bien, esta primera tensión da un 80% de efectividad de la aplicación del torniquete. Por esta razón, cuando se tensa la correa, no debe quedar holgura entre ellas. Entonces, si la persona probablemente tiene un bolsillo acá, lo recomendable es verificar que no tenga ningún objeto dentro de ese bolsillo que pueda impedir que la presión sea uniforme. Bien. Después de esta tensión, fijamos la correa al velcro, recordando que hay modelos que usan velcro y otros no. Por ejemplo, el SAN no utiliza velcro, utiliza un sistema de diente que asegura la correa. En el sistema de soft, quien asegura la correa es su sistema de enrutamiento. Entonces, eso va a depender del tipo de torniquete que utilicemos. Por esta razón, debemos conocer el torniquete que tengamos o sencillamente el torniquete que tenga nuestro servicio de emergencia. Bien, después de fijar esto, vamos a girar el molinete cuantas vueltas sea necesario para que se detenga la hemorragia. Cuando se detuvo la hemorragia, fijamos el molinete al clic de seguridad, pasamos la correa para que no quede colgando. Bien, y colocamos la cinta de tiempo. En esta cinta de tiempo es para qué? Para colocar la hora de colocación del torniquete, para que cuando llegue a un servicio o unidad de emergencia sepa cuánto tiempo lleva colocado este torniquete. Bien. Dentro de algunos torniquetes conocidos en el mercado, tenemos el Softie de tercera generación, ya hay una quinta generación, tenemos el CAC de sexta generación, tenemos el SAN X3, XT, disculpen, el RMT, tenemos el TMT y el TX2. Bien, donde si visualizamos el TX2, su sistema es como el de los patines lineales. Bien. Entonces, por esta razón indico que va a depender del torniquete que utilice o que maneje su departamento de emergencia. ¿Bien? Dentro de algunos torniquetes recomendados por el comité TC3, para en este entonces, cuando fue creada esta presentación, esta era la lista. En la actualidad es el torniquete de aplicación de combate o CAC de séptima generación, es el torniquete SAN, el SOF de quinta generación y el torniquete TX3. Ya el TMT no está recomendado, ¿bien? Ni tampoco el de tercera generación del Softing.
Y en el caso de los torniquetes neumáticos para extremidades, está el Delfin EMT y el torniquete neumático táctico 2. Ahora bien, dentro de algunas consideraciones en el control de hemorragia para niños, hay que considerar que los, disculpen, que los torniquetes que han sido fabricados no han tenido la consideración para ser utilizados en niños. ¿Ven? Sin embargo, ya en los protocolos y en algunas guías se está hablando y mencionando esto. Y hay compañías que están trabajando en la modificación de lo que es la placa de estabilización para que ésta se pueda adaptar a los niños, recordando que el diámetro de los brazos de los niños, dependiendo de la edad y la contextura, es, puede ser de gran diferencia conforme a la de un adulto. ¿Bien? Pregunta frecuente, ¿qué hacer cuando hay un objeto incrustado? Bueno, realmente no se extrae, nunca se extrae un objeto incrustado. Todo lo contrario, se fija para que durante el traslado este no se mueva. Bien, torniquete improvisado. En lo particular, los protocolos o los programas no recomiendan torniquetes improvisados. Ojo, esto no quiere decir que los torniquetes improvisados no realicen el trabajo, pero ya eso queda de cada quien. En sí, en lo particular, podría decir que los torniquetes improvisados ocluyen el paso de sangre, pero para muchas veces poder conseguir los materiales más idóneos para colocar un torniquete improvisado se lleva un tiempo para encontrar los mismos. Y esto hace que en ese tiempo la persona pierda sangre. Entonces, lo mejor es contar con un dispositivo que realmente fue creado para esta labor. El segundo factor es que en el caso de los torniquetes improvisados para una autocolocación en una extremidad superior es sumamente difícil. Bien, en el caso de pérdida de un brazo o de una pierna, no se ha reportado hasta el momento de alguna persona que haya perdido una extremidad a causa de la colocación de un torniquete. Conforme al dolor, le repito, los torniquetes son dolorosos, causan dolor. Así que si llegase a colocar uno a un paciente o una víctima lesionado y este manifiesta que tiene dolor, eso es totalmente normal. Bien, dentro de los resúmenes o lo que visualizamos, recordamos que siempre mantener la seguridad personal. Debemos alertar al servicio de emergencia médica, localizar la hemorragia, generar presión y dependiendo, podemos aplicar empaquetamiento si la herida está presta para empaquetar o sencillamente aplicar un torniquete y esperar hasta la llegada del servicio de emergencia. Eso ha sido todo por la sesión educativa de hoy. Espero que te guste o que te haya gustado y si no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas y active la campana de notificaciones para que así te enteres cada vez que subo un contenido nuevo. Hasta luego.